Hoy voy a revelarte una frase increíblemente poderosa. Una frase que muy pocas mujeres conocen, pero que tiene la capacidad de despertar algo muy profundo dentro de un hombre. Algo que puede hacer que ese hombre especial quiera buscarte incluso cuando parecía que estaba perdiendo el interés. Puede que cuando la escuches por primera vez te parezca algo simple, incluso demasiado simple. Pero te aseguro que cuando comprendas su verdadero significado, entenderás por qué algunos hombres no pueden dejar de pensar en una mujer. Porque esta frase tiene un efecto muy particular. Puede hacer que mire su teléfono esperando un mensaje tuyo. Puede hacer que después de despedirse de ti, sienta la necesidad de verte otra vez. Y lo más importante, puede hacer que no desaparezcas de su mente tan fácilmente. Pero antes de revelarte esa frase, hay algo que debes entender primero. Algo que muchas personas no comprenden cuando empiezan a conocer a alguien que les gusta. Porque cuando un hombre comienza a alejarse, muchas mujeres creen inmediatamente que hicieron algo mal. Y la mayoría de las veces, esa no es toda la verdad. Cuando alguien que te gusta empieza a comportarse de manera diferente, lo primero que hace tu mente es buscar respuestas. Empiezas a revisar cada conversación que tuvieron, cada mensaje, cada palabra. Intentas descubrir si dijiste algo incorrecto o si hiciste algo que pudo haberlo alejado. Y cuanto más lo piensas, más dudas aparecen. Tal vez recuerdas un momento en el que él tardó más de lo normal en responder, o tal vez ese día en el que parecía un poco distante cuando hablaban. Y de repente tu mente empieza a construir una historia. Una historia donde todo parece indicar que algo cambió. Pero aquí es donde ocurre algo muy interesante. Muchas veces ese cambio no tiene nada que ver contigo. Los hombres, al igual que las mujeres, también pasan por momentos en los que necesitan espacio para pensar, para concentrarse en su vida o simplemente para procesar sus propias emociones. Sin embargo, cuando no entendemos esto, nuestra reacción suele ser la opuesta a la que realmente ayudaría. En lugar de dar espacio, empezamos a buscar más atención, más respuestas, más seguridad. Y aunque esa reacción es completamente humana, muchas veces produce el efecto contrario. Porque cuando alguien siente demasiada presión emocional, su primer impulso suele ser tomar distancia. Y aquí es donde muchas relaciones que apenas estaban empezando comienzan a enfriarse. Pero no te preocupes, porque en la siguiente parte voy a mostrarte uno de los errores más comunes que hacen que un hombre pierda el interés, sin que la mayoría de las personas se den cuenta. Ahora bien, hay algo que muchas personas no se dan cuenta cuando están conociendo a alguien que les gusta mucho. Sin darse cuenta, comienzan a invertir demasiada energía emocional demasiado rápido. Empiezan a responder inmediatamente cada mensaje. Empiezan a estar siempre disponibles. Y poco a poco, sin notarlo, comienzan a reorganizar su vida alrededor de esa persona. Tal vez cancelas planes con tus amigos. Tal vez dejas de hacer algunas cosas que normalmente disfrutabas. Todo porque en tu mente aparece una idea muy poderosa. La idea de que podrías perder a esa persona. Y cuando ese miedo aparece, muchas personas comienzan a actuar de una forma que termina produciendo exactamente lo que querían evitar. Porque cuando alguien siente que se están aferrando demasiado a él, algo cambia. Empieza a sentir presión. Y cuando un hombre siente presión emocional al inicio de una relación, muchas veces su reacción natural es tomar distancia. Existe un error silencioso que muchas personas cometen cuando empiezan a sentir una fuerte atracción por alguien. Un error que al principio parece algo completamente normal, pero que poco a poco puede cambiar toda la dinámica entre dos personas. Ese error es intentar asegurar demasiado rápido la atención del otro. Cuando alguien nos gusta mucho, sentimos la necesidad de confirmar constantemente que esa persona también está interesada. Por eso enviamos más mensajes, hacemos más preguntas, buscamos más señales que nos hagan sentir tranquilos. Pero lo que muchas personas no saben es que la atracción funciona de una manera muy particular. La atracción necesita espacio para crecer, necesita momentos de ausencia, necesita pequeños espacios donde la otra persona pueda preguntarse qué estás haciendo, o incluso empezar a extrañarte. Cuando todo está siempre disponible, cuando todo es inmediato, el misterio desaparece. Y cuando el misterio desaparece,
la emoción de descubrir a alguien también comienza a desvanecerse. Existe un principio psicológico muy interesante que explica por qué algunas personas se vuelven inolvidables. Y lo curioso es que muchas veces no tiene que ver con lo que dicen, sino con lo que hacen sentir a los demás. Cuando alguien logra despertar curiosidad, tranquilidad y emoción al mismo tiempo, deja una impresión muy profunda, porque nuestro cerebro recuerda mucho más las emociones que las palabras. Piensa por un momento en las personas que han sido especiales en tu vida. Probablemente no recuerdas cada conversación que tuvieron, pero sí recuerdas cómo te sentías cuando estabas con ellas, la tranquilidad que transmitían, la forma en que te miraban, la sensación de que podías ser tú mismo sin sentirte juzgado. Eso es lo que realmente crea una conexión poderosa entre dos personas. Y cuando un hombre encuentra a alguien que le hace sentir de esa manera, algo muy interesante comienza a ocurrir. Empieza a asociar tu presencia con emociones positivas, y cuando eso sucede, tu recuerdo empieza a quedarse mucho más tiempo en su mente. Ahora bien, hay algo que debes entender sobre la forma en que muchos hombres experimentan la atracción. Para un hombre, la sensación de libertad dentro de una relación es algo extremadamente importante, mucho más de lo que la mayoría de las personas imagina. Cuando un hombre siente que puede ser él mismo, cuando siente que no está siendo presionado o controlado, su mente comienza a asociar esa relación con tranquilidad. Y la tranquilidad es una emoción muy poderosa, porque todos los seres humanos buscamos lugares y personas donde podamos sentirnos en paz. Por eso, cuando una mujer transmite calma, seguridad y confianza en sí misma, algo muy interesante empieza a suceder. El hombre no siente la necesidad de escapar. Al contrario, empieza a sentirse cómodo, empieza a bajar sus defensas y poco a poco comienza a acercarse más, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Y esa diferencia es absolutamente fundamental, porque cuando alguien se queda por obligación, tarde o temprano termina alejándose. Pero cuando alguien se queda por elección, la conexión se vuelve mucho más fuerte. Ahora sí, hablemos de la frase. Pero antes de decírtela, hay algo importante que debes comprender. Esta frase no funciona porque sea mágica. Funciona porque transmite una emoción muy específica. Una emoción que muchos hombres casi nunca sienten dentro de una relación. La sensación de que no están siendo perseguidos, ni presionados, ni obligados a demostrar algo constantemente. La frase es simple, pero la forma en que cambia la dinámica entre dos personas puede ser enorme. Cuando un hombre percibe que una mujer está tranquila con su propia vida, con su propio tiempo, con su propio espacio, algo cambia dentro de él, porque deja de sentir que la relación es una responsabilidad pesada y empieza a verla como un lugar donde quiere estar. Y es ahí cuando la frase aparece de forma natural. Una frase corta, pero increíblemente poderosa. Y aquí es donde aparece la frase. Una frase que, cuando se dice con naturalidad, cambia completamente la energía de la conversación. La frase es esta: tranquilo, no tienes que responder ahora. Puede parecer algo simple, pero lo que transmite es mucho más profundo de lo que parece. Lo que esa frase comunica es respeto por el tiempo del otro. Comunica seguridad emocional. Comunica que tu mundo no gira únicamente alrededor de esa persona. Y cuando un hombre percibe eso, algo interesante sucede. En lugar de sentirse presionado para responder, empieza a sentir curiosidad. Empieza a preguntarse por qué no estás esperando desesperadamente su respuesta. Y esa curiosidad es lo que muchas veces hace que quiera acercarse más. Y aquí es donde entra en juego algo muy interesante de la psicología humana. Las personas valoran mucho más aquello que sienten que es una elección, no aquello que sienten como una obligación. Cuando alguien percibe presión constante, su mente empieza a buscar distancia, incluso si en el fondo sí siente interés. Pero cuando la presión desaparece, cuando aparece el espacio, la mente humana comienza a reaccionar de una forma completamente diferente. Empieza a sentir curiosidad, empieza a preguntarse qué está pasando. Y esa curiosidad es una de las emociones más poderosas cuando hablamos de atracción, porque la curiosidad abre la puerta al interés, y el interés abre la puerta a la conexión. Y aquí es donde muchas personas cometen un pequeño error.
Piensan que todo se trata de encontrar la frase perfecta, pero en realidad lo más importante no es la frase, es la energía con la que la dices. Porque si alguien dice esa frase, pero por dentro sigue sintiendo ansiedad, miedo o necesidad de respuesta inmediata, la otra persona lo percibe. Las personas somos mucho más sensibles a las emociones de lo que creemos. Por eso, lo verdaderamente atractivo no es solo la frase, es la tranquilidad real detrás de ella, la sensación de que tu vida sigue avanzando, que tienes tus propios planes, tus propios intereses y tu propia felicidad, independientemente de lo que haga o deje de hacer otra persona. Y cuando una persona realmente siente esa tranquilidad, la dinámica de la relación cambia por completo, porque deja de existir la sensación de persecución, deja de existir la necesidad constante de validación, y en su lugar aparece algo mucho más interesante: respeto, atracción y curiosidad. Porque cuando alguien percibe que no necesitas desesperadamente su atención, empieza a preguntarse qué es lo que te hace tan diferente, qué es lo que te hace tan segura. Y muchas veces es precisamente esa seguridad lo que termina generando una conexión mucho más fuerte. Una conexión que nace de la libertad, no de la presión. Y al final todo se resume en algo muy simple. Las personas no se enamoran de la presión, se enamoran de cómo se sienten cuando están contigo, de la calma, de la libertad, de la sensación de que estar cerca de ti no es una obligación, sino una elección. Por eso, a veces las palabras más poderosas no son las más largas, son las que transmiten tranquilidad, las que demuestran que tienes una vida completa y que alguien puede ser parte de ella, pero no el centro de ella. Porque cuando alguien percibe eso, es cuando realmente empieza a valorarte.